Listo, chicos, ¿cómo vamos? Espero que todo súper. Bienvenidos a la clase de estructura de mercado, un temazo que de verdad prácticamente muchos también nos han dicho en este caso de cómo analizar el mercado o de qué depende de qué se mueva el mercado, ¿sí? O a través de qué, quienes lo mueven, etcétera, o qué patrones podemos llegar a nosotros a conocer para poder tener esa cierto grado de efectividad a la hora de hacer las entradas y es conociendo como tal cómo se mueve el mercado, qué patrones hace durante el tiempo y todo esto va conjunto a muchos temas como son las estrategias, medias móviles, Bollinger, velas, que claramente todo esto conjunto pues hacen de esto una magia. Entonces, estructura de mercado, prácticamente en esto que vamos a ver, les voy a comentar cómo funciona el mercado de inicio, ¿listo? Entonces, el mercado prácticamente se mueve a través de oferta y demanda. Oferta son los vendedores, demanda son los compradores. Por ende, ustedes se dan cuenta de que el mercado nunca sube para siempre y nunca baja para siempre. ¿Listo? Eso sí lo tienen clarísimo porque justamente yo literal se los recuerda día, tarde y noche y eso hace que ustedes vean que el mercado es cíclico, sube y baja, sube y baja. ¿Por qué? Pues porque se mueve a través de oferta y demanda, vendedores y compradores queriendo comprar un precio, vendiendo otro y así sucesivamente se ha movido el mercado de valores en general, todos los mercados financieros hace años y se va a seguir moviendo así porque así prácticamente funciona la economía. Entonces, pasando a esto, como tal, existen tres tipos de tendencia en un mercado, ¿vale? Tenemos tendencia alcista, tenemos tendencia bajista y tendencia lateral. Entonces, la tendencia alcista como tal, ¿de qué compone? Primero, para que lo puedan anotar, consiste en mínimos, puntos mínimos más altos que los anteriores y puntos máximos más altos que los anteriores. Eso combina en este caso o hace que sea una tendencia alcista. ¿Cómo así? Cualquier tendencia inicia en un punto X, no sabemos qué punto. Ejemplo, en la tendencia alcista va a iniciar en un punto aquí, inicia una tendencia alcista fuerte, llega a un punto X y luego vuelve y retrocede y aquí justamente empieza a volver a subir. Cuando te marca este segundo punto, tú puedes trazar una línea de tendencia desde aquí hasta acá y ya tú sabes que la tercera vez que toque esta línea de tendencia, normalmente el rebote al alza es muy fuerte y tú te puedes apalancar de eso. Entonces, tenemos aquí un mínimo, este es un mínimo cuando empieza a subir más alto que el anterior, por ende ahí trazamos nuestra línea de tendencia, luego vuelve y sube, supera este puntico que tiene aquí y saca un punto máximo más alto que el anterior y vuelve y retrocede y normalmente el tercer toque es más potente, una tendencia alcista también, ¿vale? Aquí como eso les decía de la línea de tendencia, eso, este es un soporte y empieza a subir sacando mínimo cada vez más alto que el anterior y un máximo cada vez más alto que el anterior. La parte de arriba se llama resistencia o techo, como gusten llamarlo, significa lo mismo. Y la partecita de abajo es soporte o piso. En una tendencia bajista es lo contrario. Tenemos puntos mínimos cada vez más bajos que los anteriores y puntos máximos cada vez más bajos que los anteriores. Inicia en un punto X, luego empieza a subir, llega a un punto, empieza a retroceder, te marca aquí otro soporte, más un mínimo más bajo que este, luego vuelve y sube, y aquí te saca un máximo más bajo que el anterior, luego vuelve y baja, te rompe este puntito de aquí, y vuelve y te saca un mínimo más bajo que el anterior. ¿Listo? Esto es una tendencia bajista. Parte de arriba tenemos resistencia o techo, parte de abajo soporte o piso, ¿vale? Y la otra tendencia lateral es ni lo uno ni lo otro, prácticamente se mantiene igual. Tenemos resistencia o techo, parte alta, soporte o piso, parte baja del precio, inicia en un punto, empieza a subir, vuelve y baja, sube, baja, eso es una tendencia lateral. Se mueve entre resistencias y soportes y siempre en este caso sigue siendo el mismo nivel. Ahora, zonas de rebote y ruptura. Esto es súper importante que lo tengan en cuenta porque les va a dar señales ya sea de confirmaciones de ruptura o de rebote. Entonces, nuevamente les comento, oferta son los vendedores, demanda son los compradores. Entonces, en esta partecita abajo normalmente está la demanda, que son los compradores. La gente que quiere comprar a un precio barato, ¿vale? Y hace que cuando el precio llegue a esta zona, normalmente el precio va a subir. Y cuando llega a la parte alta del precio es donde se encuentra la resistencia o techo, que es donde se encuentran los vendedores. Todos los que compraron aquí están vendiendo aquí. ¿Por qué? Porque se aprovechan de la subida,
¿vale? Esa es la manera normalmente en la que uno se beneficia de un activo, con la subida. Por ende, aquí en este punto vemos que es una resistencia, soporte, luego el precio viene nuevamente a tocar este soporte y empieza a subir. Y si te das cuenta, lo rompe esta resistencia, lo que antes fue una resistencia, ¿sí ven? Les pongo un ejemplo. Hagan de cuenta que ustedes tienen el ático en la casa de ustedes, un ejemplo, y tienen una escalerita, la mitad de la casa, por decirlo así. Entonces, el techo que tienen abre como una puertica, ¿no? Ustedes tienen que abrirla para poder subir. Lo que antes fue un techo, ustedes una vez suben y tal, se convierte en un piso, ¿vale? Eso es lo mismo. Aquí el precio llega, rompe esta resistencia por la fuerte compra que hay, o sea, el precio quiere ir a buscar nuevos niveles y empieza a subir, llega a un punto X y vuelve a retroceder. Cuando vuelva a tocar esta resistencia, automáticamente se convierte en un soporte. Lo puede respetar como a la vez no, ¿vale? Es importante tener eso en cuenta. Aquí prácticamente hay altas probabilidades de que lo haga, pero a la larga normalmente casi no lo respeta porque puede volver a caer. Sin embargo, hay que tenerlo en cuenta, porque ustedes también pueden utilizar este punto como confirmación de rebote al alza, ¿vale? Esta zonita se convierte en un soporte o piso. Ya que tocando este punto varias veces, ya pierde fuerza, ¿vale? No va a ser como tan el primer toque, por decirlo así. Por esa parte no se preocupen, solamente el primer rebote, luego el bisú, esto es una resistencia, toca, tal vez vuelve y baje, aquí puede que también lo respete y vuelva a subir o ya termine rompiéndolo nuevamente. Pero es importante que conozcan este escenario porque les va a pasar muchísimo cuando el precio sale de una lateralidad, ya sea para subir o bajar, etc. Ahora, 4 fases del mercado. ¿Por qué les digo 4? Porque literal, con esas fases se mueve el mercado siempre. Como es cíclico, tiene 4 fases. La primera, acumulación, donde está la sobreventa, los precios están baratos. Fase 2, tenemos la tendencia alcista. Después de esta acumulación y sobreventa están los precios baratos, que es donde se encuentra en este caso la demanda. Aquí el precio después de una bajada empieza a lateralizarse, a hacer una fase de acumulación, una fase de consolidación y una vez ya en este caso supera esta lateralidad, ahí es cuando empieza una tendencia alcista y esto se le conoce como la fase 2. Los precios suben porque hay demanda, o sea, hay bastantes compradores. Hay bastante gente interesada en ese activo. Y el otro es que cuando llega un punto en la parte alta del precio se encuentra la fase 3, que es distribución, está la sobrecompra, los precios están altos y aquí es normalmente donde se encuentra la oferta, los vendedores. Los que compraron aquí empiezan a vender acá, compran barato para vender acá. Y cuando todo el mundo empieza a vender, prácticamente lo que hace es que al activo se le acaba la gasolina, por decirlo así. Por ende, empieza esa distribución, nuevamente una fase de lateralidad y normalmente después de que acaba toda la gente que compró aquí, empieza a vender aquí, pues empieza un retroceso y esa es la fase 4. Tendencia bajista donde los precios caen porque hay ofertas. Y esto en un gráfico se ve así. Este es el SP500 en temporalidad semanal. Tenemos aquí fase 1, precio que empieza a lateralizarse. Tenemos fase 2, la tendencia alcista, todos los que compraron aquí ya empieza a ver que el precio empieza a salirse de esta lateralidad y empezar a subir. Fase 3 llega a un punto que normalmente coincide con el anterior, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta, a veces coincide, a veces sube más de lo normal, pero a la larga siempre va a tener un retroceso. Y la fase 4, ya una vez todos los que compraron aquí empiezan a vender aquí, pues empieza a bajar el activo. Esta fase 4 es muy potente, ¿por qué? Porque la bajada se suele dar más fuerte. Ahí sí, como dicen, o sea, el mercado sube por escaleras, pero se tira por un tobogán, prácticamente, y lo escuchan así mucho de ello. Y por eso es súper importante tenerlo en cuenta. La fase 4 normalmente es la más potente y las bajadas son más fuertes que las subidas. Y luego nuevamente inicia nuevamente la fase del mercado, fase 1, 2, 3, 4 y vuelve el ciclo. Y así sucesivamente, es algo repetitivo, son patrones en este caso que hay que saberlos estudiar porque a la larga nos puede ayudar muchísimo. Conocer esto nos puede ayudar a invertir en activos directamente, no tanto en contratos de opciones, ¿sí? Más que todo en activos, o sea, invertir directamente en las acciones, que es un tema un punto más avanzado, pero lo ven más adelante. Y en este caso, si ustedes lo quieren saber a través de emociones, pues la fase 1 empieza el optimismo, ya bueno, fase 2 excitación, emoción, euforia, fase 3 ansiedad, negación, temor, ya es la fase 4 desesperación, pánico, y toda la gente ya empieza a vender porque ve que el mercado está cayendo.
por ende aquí ya pues, los termina de liquidar a todos y nuevamente empieza el ciclo, la aceptación, alivio y nuevamente el optimismo, donde empieza nuevamente la fase 2. Está como tal la fase 1 que lateraliza un poquito el precio, fase 2, luego 3, 4 y vuelve y tal. So, es repetitivo, es algo esencial que lo conozcan. Ahora, vamos a pasarnos aquí rápidamente a Tesla porque les quiero compartir cómo se ve una tendencia bajista reflejada en el gráfico. Justamente este ejercicio lo estaba haciendo justamente ahorita, ustedes también lo pueden hacer, pero lo vamos a hacer desde cero rápidamente acá. Siempre ustedes van a seleccionar esta donde dice Trendline. Identificar este tipo de patrones o tendencias lo pueden hacer en medias móviles o en Bollinger. A mí personalmente me gusta manejarlo más en medias móviles. So, en este caso, trazan desde un punto máximo, como les decía, una tendencia bajista inicia desde un punto X y ustedes pueden ir trazando en este caso una tendencia bajista. Pueden hacerlo así o pueden hacerlo así cuando nazca el segundo punto. Hay veces que milimétricamente el canal lo ve, se forma clarito y lo respeta milimétricamente, hay veces que no, hay veces que se sale un poquito y vuelve y entra, pero como tal a la larga sigue siendo un canal. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos un inicio, este se podría considerar como un segundo toque o tal vez tercero o cuarto dependiendo de estos. ¿Listo? Por la parte alta, máximos cada vez más bajos, si se dan cuenta esto es una tendencia bajista, y mínimos por la partecita abajo, cada vez más bajos que el anterior. Esto como tal que nos indica, y Tesla justamente se encuentra en este punto aquí, que en los próximos días o tal vez meses el precio podría estar buscando nuevamente este nivel, que sería un máximo de esta línea de tendencia del canal bajista, y luego volver a rebotar a la baja, ¿vale? Eso puede pasar. O que en este caso termine de romper este canal totalmente al alza y siga subiendo. También puede ser en este caso otro escenario, pero hay que darle seguimiento. Pero tú ya conociendo esto te puedes proyectar, puedes hacer proyecciones de los posibles movimientos que puede hacer el activo durante los siguientes, como les digo, días, semanas, meses, años, etc. Esto en una tendencia bajista. Ahora, si nos vamos a una tendencia alcista, aquí mismo ustedes la van a poder ver y de pronto si no la logran identificar, ustedes me dicen, ¿pero cómo? Tendencia alcista inicia desde este punto. Fíjense que si yo empiezo a trazar una línea de tendencia de aquí a acá, respeta este punto perfectamente. Fíjense. ¿Sí ves? Y luego si yo trazo desde la parte alta, también puedo ver un canal así. Y entonces aquí que nos damos cuenta, tenemos un punto cero, por así decirlo, porque no sabíamos que iba a iniciar una tendencia alcista, por eso les decía un punto X en donde inicia el precio, empieza a subir, saca un máximo y luego empieza a retroceder y te saca otro mínimo, pero más alto que el anterior. Esto es una tendencia alcista. Y después, fíjense que llega a un punto, parte alta del precio, y luego empieza a retroceder y trin. Tercer toque, normalmente sea potente. Y normalmente ustedes dicen, ah, bueno, el precio podría llegar hasta este punto, ¿vale? Nuevamente acá, ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, esto baja, luego vuelve y sube y se queda sin fuerza para seguir subiendo y luego vuelve y baja. Esto te da un indicio de que el precio quiere caer y no volver a subir. Si se dan cuenta, aquí el precio hace un toquecito mínimo, nuevamente en la línea de tendencia y vuelve y sube, pero después saca aquí un máximo, este máximo más bajito que este. Luego ya termina de romper totalmente esta tendencia, bueno, sí, esta tendencia alcista, este canal alcista, totalmente a la baja. Y fíjense la fuerte bajada que hizo. Ustedes se pueden beneficiar de eso muchísimo. Y saber, como les digo, reconocerlo y analizarlo, pues es muy potente. Pero eso es importante saber trazar los canales y de que sepan pues cómo se mueve el mercado. Tendencias alcistas, bajistas, tendencias laterales. Fíjense que aquí vamos a sacar también una tendencia lateral en donde el precio hace como una pequeña consolidación o lateralidad. Entonces, conocer esto, fíjate que en la lateralidad no hace movimientos importantes, pero cuando sale de ella, fíjense que aquí la rompe, termina siendo un movimiento bien potente a la baja. Si hubiera salido al alza, pues hubiera presentado un movimiento bien potente al alza, porque después, y esto sí se lo pueden grabar, después de que el precio sale de una lateralidad, ya sea al alza o a la baja, el movimiento es muy potente, ¿listo? Porque como tal se vuelve a reiniciar las fases del mercado, lo que vimos ahorita. Esto por esa parte, para que lo tengan ahí en cuenta. Y eso sería todo por la estructura de mercado. Cualquier cosa, estamos pendientes, ya saben. Muchos éxitos, cuídense y bye bye.